Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión la segunda entrega dedicada a la Guerra Fría. Como recordaréis, en el último vídeo nos habíamos quedado analizando este mapa que tenéis aquí delante. Este mapa representa la división de Europa en dos bloques, divididas o separadas por el telón de acero. Este era el nombre que recibía la línea divisoria entre el comunismo y el capitalismo en Europa. Esta línea divisoria se repetía en la ciudad de Berlín, donde un muro no virtual sino real separaba el Berlín capitalista del Berlín comunista. Ahí podéis ver los dos emblemas de las dos alianzas militares que representaban a ambos bandos. A la derecha tenéis, a la derecha, no sé, según vuestras imágenes aquí, tenéis el emblema del Pacto de Varsovia y aquí el de la OTAN. En verde esmeralda tenéis los países capitalistas y en este color amarillo claro tenéis los países comunistas, ¿vale? Esto es Rusia, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, y en este color blanco aparece Yugoslavia y Albania, que también eran países comunistas, pero ya dijimos que estaban un poco a su aire, un poco separados de la voluntad de Moscú. Y por el otro lado tenemos los países capitalistas que pertenecían a la OTAN y países capitalistas que no pertenecían a la OTAN, ¿vale? Pues tenemos a Suecia o Finlandia, ¿vale? O Austria o Suiza, Irlanda. Bueno, vamos a ver entonces hoy nuevos momentos de la Guerra Fría. Vamos a acabar el apartado de la máxima tensión y vamos a pasar a un nuevo momento que se llamó el deshielo o la coexistencia pacífica, en el que los países, en el que las dos superpotencias parecen que inauguran un nuevo clima de menos tensión y de entendimiento. En el siguiente vídeo, porque esto no nos dará tiempo a acabarlo, veremos cómo esta coexistencia, habría que ponerlo entre comillas porque estuvo jalonada de varios desencuentros, incluso en el momento de máxima tensión de la Guerra Fría, que ya veremos cuál fue. Vamos entonces con la presentación. El punto 2.4 nos habla de la ampliación de los bloques, pero en realidad el bloque que más va a crecer es el bloque comunista, ya que si recordáis, el bloque comunista básicamente era la Unión Soviética y sus países aliados de la Europa del Este. Ahora va a incrementarse con la presencia de China y de Corea del Norte. China va a hacer una revolución comunista y va a triunfar, y Corea del Norte, que había quedado dividida por el paralelo 38, si os acordáis, va a intentar reunificar la península de Corea. Corea del Norte había quedado bajo el comunismo y Corea del Sur bajo el capitalismo. Entonces se va a hacer un intento desde Corea del Norte invadiendo Corea del Sur y ya veremos que no salió bien, pero se consolidó el comunismo en Corea del Norte fruto de este incidente bélico. Vamos entonces con China. China había sido un territorio bajo una dinastía imperial hasta la década de 1910. En 1911 se produjo una revolución nacionalista en el país y se quitó de en medio a la dinastía china, dando paso a una república dirigida por un tal Sun Yat-sen, que pertenecía al movimiento nacionalista, avergonzado de la actitud de los emperadores ante la influencia de los países coloniales en el territorio chino. Acordaros que el gobierno chino dio concesiones continuas a los países coloniales para que no invadieran su territorio, pero esto generó un malestar dentro de China que provocó esta revolución, esta revolución que acabaría triunfando y, como ya os digo, sería llevada adelante por Sun Yat-sen. A Sun Yat-sen lo va a sustituir Chiang Kai-shek, que será el gobernante chino que vaya a vivir la invasión japonesa y la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, en este periodo, Chiang Kai-shek se va a aliar con los comunistas chinos para defender su territorio de los japoneses. Pero en cuanto acabe la guerra, los comunistas chinos van a intentar hacerse con el poder mediante una revolución, y es tal el apoyo popular que tienen que derrotan al gobierno de Chiang Kai-shek, al que obligan a exiliarse a la isla de Taiwán, donde forma un gobierno chino con la intención de algún día recuperar el territorio continental, cosa que no ocurrió. A partir de entonces, en 1949, los comunistas van a gobernar en China de la mano de Mao Zedong, otro líder chino que este sí tenéis que estudiar. Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek no entran porque son previos al periodo este, pero sí os entra Mao Zedong, que fue el que vivió de pleno la Guerra Fría. Aquí tenéis el enfrentamiento entre comunistas y nacionalistas. Bueno, no he dicho que el partido de Chiang Kai-shek era el Kuomintang, que era el nombre del Partido Nacionalista. Pero yo entiendo que son muchos nombres raros, así que Chiang Kai-shek lo quitamos de en medio, Sun Yat-sen también, pero nos quedamos con el Kuomintang y con Mao Zedong, que últimamente se escribe Mao Zedong, es el mismo personaje. Esto de PCCH es el Partido Comunista Chino, a la imagen y semejanza del Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Pues bien, los comunistas chinos van a instaurar en China una república popular, ¿vale? En nombre del pueblo. Aquí tenéis a Mao Zedong, que al poco de llegar al poder firmó con la Unión Soviética un tratado de ayuda. Aunque Mao Zedong con el paso del tiempo acabaría separándose un poco de Moscú e incluso participó en la organización de la conferencia de Bandung, donde se llevaron a cabo diferentes encuentros entre países que querían alejarse un poco del alineamiento entre capitalistas y comunistas, entre Moscú y Estados Unidos, creando una tercera vía, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de eso. En principio lo que nos interesa saber es que ya tenemos más comunistas en el planeta y además China es un país enorme y con un montón de habitantes. Mao Zedong, acordaros de él. La guerra de Corea, como os dije antes, Corea cuando acaba la guerra queda dividida por un paralelo, el paralelo 38, y al norte están los coreanos que siguen los movimientos comunistas y al sur los capitalistas. Vale. Cuando los coreanos vieron que el comunismo había triunfado en China, pues ellos pensaron que era su oportunidad para extender el comunismo por toda Corea. Este movimiento lo dirigió un tal Kim Il-sung. Ahí lo tenéis. Este movimiento provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto, ayudando al sur. Esto hizo que el Corea del Norte empezara a retroceder, que había avanzado dentro del territorio del sur, empezó a retroceder, y cuando los chinos vieron que los Estados Unidos estaban avanzando sobre el territorio, aunque la URSS estuvo quieta, pero el comunismo chino sí participó, ayudando a Corea del Norte, volviendo otra vez las fronteras al mismo sitio, al paralelo 38, con lo cual la guerra había sido un poco una estupidez, porque había muerto mucha gente, 500.000 de personas en el proceso, y al final se habían quedado tal y como estaban. ¿Vale? Ahí tenéis a MacArthur, que fue el general que participó en la ayuda a Corea del Sur, este tipo de la pipa, el general MacArthur. Aquí tenemos cómo China ayuda a Corea del Norte y que la URSS se queda quieta, y cómo al final, en 1953, cuando se firma el armisticio, es decir, no nos vamos a seguir disparando, la frontera que era en el mismo sitio, en el paralelo 38. Y este resultado de la guerra es 500.000 de personas muertos para nada. A raíz de este acontecimiento, Estados Unidos decidió fortalecer su presencia en el sudeste asiático y firmó un tratado militar tipo OTAN, pero simplemente para la zona. Esto se le llamó la SEATO. Ahí tenéis entre paréntesis la traducción, que no voy a pronunciar yo. Bueno, os tengo que decir que oficialmente las dos Coreas siguen en guerra,
porque a pesar de que se firmó el armisticio en 1953, se firmó en espera de firmar ya el tratado de paz definitivo entre los dos países, pero ese tratado no ha llegado a firmarse, ¿de acuerdo? Así que hoy en día, aunque no haya agresiones entre unos y otros, oficialmente los dos países están en guerra porque no se ha firmado la paz. Y por último vamos a ver el otro bloque, el bloque capitalista, donde no hubo una expansión no vamos a hablar de una expansión del capitalismo por más espacio, porque prácticamente está todo lleno, sino que vamos a hablar de la expansión del comunismo dentro del bloque capitalista, en concreto dentro de Estados Unidos. Porque en esta época, en los años 50, se vivió una obsesión por parte del gobierno de los Estados Unidos en la idea de que el comunismo estaba penetrando dentro del país y que se estaba organizando, hasta el punto de que afectó al cine, a la cultura, y se persiguió a sus protagonistas, acusándolos de comunistas. Se les detenía y se les echaba del trabajo hasta que pudiesen demostrar que realmente no eran comunistas. Se crearon listas negras donde se persiguieron a actores de renombre. El que se encargó de hacer esta caza de brujas, que así se le conoció, o también el llamado macartismo, fue un tal MacArthur, un senador. McCarthy, que aquí lo tenéis, el macartismo, el senador McCarthy. Bueno, y vamos entonces con el último punto de hoy, del vídeo de hoy, que es una nueva etapa dentro de la Guerra Fría a la que se llamó coexistencia pacífica. Abarca prácticamente los finales de los 50, todos los 60 y principios de los 70. Esta nueva etapa viene marcada por el cambio de líderes. Entonces, aparecen nuevos líderes en la Unión Soviética y en Estados Unidos que parece que son más dialogantes y que quieren cambiar un poco la actitud con respecto al otro. Estos líderes van a ser, por una parte, en la Unión Soviética, al morir Stalin, aparece Nikita Khrushchev. Os lo he puesto ahí entre paréntesis con otro nombre porque os podéis encontrar escrito en esto de los nombres rusos, suele pasar esto, ¿vale? Entonces, Nikita Khrushchev va a sustituir a Stalin, y en Estados Unidos a Truman lo sustituye el general Eisenhower, un héroe de guerra. Bueno, como ambos parecían que querían llevar las cosas de manera diferente, también se le llama a este momento de la Guerra Fría el deshielo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que si Estados Unidos tenía un poquito de ventaja con respecto a la URSS, porque tenía un arma nuclear que no tenía la Unión Soviética, esto ya hacía años que había desaparecido, porque ya los rusos habían conseguido elaborar la bomba atómica. Así que estaban en la misma situación, los dos. Ahí tenéis a... no, esto está mal. ¿Cómo ha salido eso? Ostras, se cambia. Este sí, perdonadme, pero este es Nikita Khrushchev y este es el general Eisenhower. Sin embargo, cuando le doy a presentar de la diapositiva actual, me aparece este que no es Nikita Khrushchev. De hecho, es Truman. Es que habrá estado aquí detrás. Míralo, está aquí detrás, tío. Y al cortarlo, se cortan los dos. Vaya. Bueno, esto ya lo arreglaré en su momento, pero para que veáis a Khrushchev. Digamos que tiene fama de bueno comparado con Stalin y con el que vendrá después, que es Brezhnev. Ya lo veremos. Bueno, pues vamos a seguir. No hagáis caso a esto, porque supongo que en la presentación estaba Truman y el que le sucedió, que era Eisenhower, y luego modifiqué el asunto y no... Míralo. Ay, madre mía. Nikita Khrushchev y Eisenhower son los dos que van a estar durante el deshielo, ¿vale? Bueno, y a la vez que estaba pasando esto, se estaba creando un movimiento de países que no querían seguir las directrices de Moscú y de Washington, que se le llamó el movimiento de los no alineados, países que buscaban una tercera vía. ¿Por qué tenemos que alinearnos con uno u otro bando? Podemos seguir
el nuestro propio. Esto se organizó en una conferencia en la ciudad de Bandung, en Indonesia, en 1955, y se le llama históricamente se le llama la Conferencia de Bandung, donde participaron países como Egipto, la India o China, que eran los más potentes, y un montón de países más de África y de Asia de menor rango, ¿vale? Vale, y entonces, aunque este periodo se llamó la coexistencia pacífica, realmente durante la coexistencia pacífica sí que hubo enfrentamientos. Enfrentamientos que los vamos a ver localizados por el planeta, pero también conflictos dentro de los bloques, ¿vale? Conflictos internos. Vamos a empezar por los comunistas. Lo primero que ocurrió en el bloque comunista en estos años de la coexistencia pacífica es que algunos países intentaron separarse del Moscú y tomar su propia iniciativa, su propia política, pero no tuvieron éxito. Esto lo intentó en el 56 Hungría y en el 68 Checoslovaquia. En ambos casos, el poder de Moscú y la presencia de los tanques de Moscú hizo que esto fracasara. La del 68 es muy famoso porque coincidió con los movimientos de protestas en Europa y tal, y se le llama la primavera de Praga. Pero ya os digo, fracasó. Esto hace que parte de la población de estos países hoy en día no recuerden con mucho agrado la presencia de los soviéticos en su territorio. Bueno, como veis, ya está aquí Brezhnev, que es el sustituto de Khrushchev, que estuvo 10 años hasta el 64, y que justificó esta invasión de Checoslovaquia porque decía que, claro, se estaba poniendo en peligro un sistema que se había establecido en Potsdam y en Yalta y que no se podía consentir. Y claro, los americanos no podían intervenir tampoco porque estaban dentro del bloque comunista, aunque internacionalmente pues se consideró que Moscú estaba actuando con mucha dureza con estos pueblos. Sí consiguieron mantener su independencia con respecto a Moscú dos países que ya hemos nombrado, Yugoslavia y Albania, también un poquito Rumanía, pero sobre todo China, ¿vale? A pesar de que China es un país comunista ortodoxo, siguiendo el maoísmo, pero quería mantener la distancia con las directrices de Moscú. Y dentro de Occidente hubo algunos problemas. Fundamentalmente va a destacar la actitud francesa. Francia quiere tener su propia política internacional sin depender tanto de Estados Unidos. Incluso inició su armamento nuclear, ¿vale? Hoy en día Francia tiene la tecnología, la capacidad nuclear y tiene armas nucleares. No solamente Francia, hay muchos países que la tienen, el Reino Unido, la India, Pakistán. Bueno. Aquí aparece De Gaulle, que ya lo nombramos durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa, que está gobernando Francia en este momento, ¿vale? Aunque no se enfrenta a Estados Unidos, pero sí marca la distancia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahora a Brezhnev, que es el sustituto de Khrushchev. Acordaros, Khrushchev y Eisenhower eran los dos líderes de la coexistencia pacífica, pero en los años 60 Khrushchev da paso a Brezhnev, que es del tipo Stalin. Si Khrushchev había denunciado un poco el stalinismo y lo que supuso para la Unión Soviética, Brezhnev sigue la línea más cercana a Stalin y se aleja de esta actitud de Khrushchev. Bueno, esto porque apareció la foto ahora. Con respecto a las disidencias dentro del bando capitalista, aparte de la actitud de Francia, hay que hacer referencia a Latinoamérica, donde Estados Unidos actuó con mano dura. No solamente los soviéticos actuaban con mano dura en su territorio, sino que Estados Unidos en el suyo tampoco permitía las disidencias. Y si algún gobierno de algún país de Centroamérica o de Latinoamérica se desviaba un poquito de la línea, entonces a través de la CIA incentivaba golpes de Estado, incluso en la financiación de guerrillas para que esos países volvieran al redil.
Algunos ejemplos, pues ahí tenéis El Salvador, Nicaragua, Chile. Y para el próximo vídeo ya veremos los conflictos internacionales, que son los más importantes, ¿vale? Pero eso ya en el próximo vídeo.